Bueno, buenas tardes, ¿cómo están todos? Una mini bullita de domingo, que no se note que sea domingo. Eso, esa es la bullita de mini domingo, eso. Bueno, bienvenidos todos a esta que viene siendo tal vez como la gran charla de los invitados internacionales de cierre en esta versión de FICO 2022, el Festival Independiente del Cómic Colombiano. A ese muchacho que vieron ahorita que pasó, él es Santiago, él es el que hace esto posible y por supuesto las personas que también participan en el Bazar de Cómics, que son los artistas independientes, también a ustedes un gran abrazo, que sin ustedes pues por supuesto esto no existiría tampoco. Bueno, el día de hoy vamos a hablar con René Nolte. Y digo hablar porque realmente ella va a hablar, pero al final ustedes también pueden preguntarle cosas si quieren. Ella es la autora de la versión gráfica o de la ilustración gráfica del cómic, de la historieta de The Handmaid's Tale, o mejor conocido como El cuento de la criada. No sé si han visto la serie en Paramount, bueno, ha sido como bien aclamada por la crítica. Y pues ella se encargó precisamente de crear este universo a partir de trazos, de dibujos, y dentro de sus características principales tal vez está esos dibujos muy vívidos, ¿no? Utilizando la acuarela. Y bueno, es bacanísimo que podamos tenerla el día de hoy, en donde, insisto, ustedes pueden hacer preguntas al final o si desean hacerlas conforme vaya avanzando la conversación, pues buenísimo. Más daticos sobre René, artista, ilustradora, novelista gráfica canadiense. Esta es la segunda artista gráfica canadiense. El día de ayer tuvimos a Sarah Levitt. Hoy pues le daremos entonces la bienvenida a René Nolte. Bien importante darle las gracias a Biblored, que hace esto posible, por supuesto a la Cancillería de Canadá, a la Embajada de Canadá en Colombia, quien también presta este servicio para que ustedes puedan escuchar esta charla también en el idioma natal, en español. En el 2019 lanzó la adaptación de esta novela gráfica. Nolte, pues por supuesto tenía el gran reto de adaptar esta gran obra de Margaret Atwood, que primero fue un libro, y The Handmaid's Tale, que se volvió tan famosa por la serie de Paramount. Posteriormente, pues también recibió, gracias a todos los esfuerzos de la fanaticada o del fandom, pues muchos incentivos para que se crearan diversos mundos distópicos. Nolte nació en Vancouver, luego se mudó a Victoria, creció cerca del océano, se vio influenciada por la lánguida y gravidez y los colores brillantes de los paisajes submarinos. Es por eso que en su estilo artístico veremos demasiadas acuarelas, algo muy acuático, sobre todo. También tiene varias colaboraciones en el mundo, no solo se ha dedicado a hacer historietas, sino que también ha colaborado con revistas, con periódicos, haciendo diferentes novelas gráficas. Sin hacer esto más largo, vamos a darle entonces paso a René para que ella hable precisamente de este conversatorio que se llama Bringing Lit to Life. Entonces, René Nolte, adelante, ¿cómo estás? Buena tarde. Hello, I'm so happy to. Hola, me encanta estar hablándoles a ustedes todos aquí en Colombia. Muchas gracias por tenerme, por invitarme aquí. No, muchas gracias a usted por estar aquí. Como estaba mencionándole a todo el mundo en el auditorio, aquí casi que estamos terminando este festival de cómics, entonces nos complace mucho tenerla aquí y le cedo completamente la palabra. Al final, si usted quiere, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas para que pueda continuar y hablar con las personas. No presencialmente, pero en streaming, ¿no? Remotamente. Muchas gracias. Para mí fue un placer trabajar en The Handmaid's Tale con, con Margaret Atwood. Y sí, realmente es un libro muy importante en este momento, tal cual como lo sabemos en todo el mundo. Las mujeres se están cuestionando los derechos de las mujeres. De hecho, a pesar de se escribió en 1985, es aún muy relevante. Entonces voy a explicarles a ustedes el proceso para poder tornar esta novela entre un libro de cómics. Para empezar, este libro se ha vuelto un fenómeno en todo el mundo. La novela original se publicó en 1985, desde eso se ha publicado en casi en todos los idiomas del mundo. Estas son algunas de las portadas de las diferentes versiones de los diferentes países.
Y también se ha adaptado a diferentes medios, como por ejemplo, un show en HBO, hay un ballet, una obra de ópera. Y entonces creo que se ha adaptado a muchos medios, pero esta es la primera vez que se ha vuelto un cómic, un libro de cómics. Esta es una foto cuando se lanzó el libro en Waterstone's Booksellers. Y estas son algunas de las personas que yo me he encontrado en lugares de todo el mundo que están con sus disfraces de The Handmaid's Tale. Bueno, sí, realmente fue un recorrido, de verdad, me demoré 3 años. Estamos hablando de 250 páginas, todo está pintado en acuarelas. Yo soy como ilustradora, he hecho pósters para festivales musicales, ilustraciones para revistas, en periódicos, publicidad de moda. Entonces, me acerqué al mundo de los cómics como ilustradora en primer lugar. Mi trabajo se influye por el arte asiático japonés con block prints y también por los libros de cómics franceses. Entonces son como dos cosas muy diferentes que me gustan y que trato de unir en el arte que yo desarrollo. Estas son algunas de mis imágenes en el Los Angeles Times Newspaper. Estaba haciendo unas revisiones en ilustraciones. Así fue como Margaret Atwood vio mi trabajo por primera vez. Como pueden ver ustedes aquí, trabajo con acuarelas en gran parte. Me gusta darle como algo de fundamento, algo de base, como para imprimirle este color acuático a mi trabajo. Aquí ustedes pueden ver la parte asiática de mi trabajo. Vemos estas imágenes japonesas que van surgiendo. El primero que bueno, fue Tintín. Este fue el primero que yo leí en una escuela francesa. Entonces, son belgas y de hecho tienen un especial lugar en mi corazón. Esta fue una ilustración del libro de Margaret Atwood, The Year of the Flood, el año de la inundación. Fue el primer año en la serie que se hizo. Esta fue la primera ilustración que ella vio y ella dijo en ese momento, dijo que quería que hiciera la ilustración de The Handmaid's Tale. Estos son algunos de mis cómics en donde utilizo los textos de manera bastante poco convencional, en espacios poco convencionales a su vez. Estos son otras obras adicionales que he hecho, son unos cómics de horror. Aquí en British Columbia estaba tratando de usar el océano y la naturaleza de Canadá para que se tornara más en una historia de horror. Mi primer comic book que yo hice fue Witchling, que lo hice yo sola. Tenía la influencia de los cómics franceses. Quería hacer todo en colores, en acuarelas, con la mayor cantidad de detalle que pudiera imprimirle. Entonces, como pueden ver ustedes aquí, le dediqué tanto tiempo a cada uno de los paneles que realmente ustedes no pueden no se puede manejar este tipo de nivel de detalle en los cómics si no se tiene todo el tiempo del mundo. Pero realmente disfruté mucho hacerlo. Creo, que- creo que en Europa tienen mucho más tiempo ya llevan mucho más tiempo haciendo aquí en Norteamérica. Tenemos que hacerlo mucho más rápido. El ejemplo es Marvel. Se tiene que sacar esta emisión en meses. Entonces,
Realmente uno necesita uno tiempo, ojalá tuviéramos el tiempo suficiente para tener las mejores, los detalles más hermosos en las imágenes. Cuando, cuando me hablaron por primera vez para hablar de Handmaid's Comic, me enviaron la novela, que obviamente es un clásico, y simplemente dijeron, bueno, queremos ver su interpretación de este mundo. Básicamente, no, no me habían dado una guía, simplemente querían ver qué era lo que yo iba a desarrollar. Esta fue la primera imagen que yo hice con el libro. Aquí muestraban, recuerden en el mundo de Gilead, aquí empiezan a ejecutar a las personas. Esta es una pared en donde vemos a las criadas y para mí era muy importante diseñar los vestidos de manera precisa porque los uniformes, los códigos de colores creo que son los más icónicos, las imágenes más icónicas en el mundo de Gilead. Entonces creo que se necesitan todas estas capas, entonces se sentían como tan pesadas. Toda la piel tiene que quedar cubierta, las mujeres tienen que estar ocultas y tienen que ser sumamente modestas. Entonces empezaron empiezan como con esta ropa inferior, luego tenemos un cambio, luego empezamos como una vestimenta, luego empezamos, encima de eso empiezan a esconder más, luego como una capa y se pone como algo, un tocado en su cabeza. Estas son las imágenes anteriores de los caracteres de la esposa, que vemos a la matriarca de la historia. Quería que los vestidos de ella fueran bastante austeros, pero que tuvieran como estos velos ornamentales para que mostraran su riqueza de cierta forma. Esta es una imagen de una de las hijas. Se ve un matrimonio y yo quería que estas hijas que fueran como unos pasteles, unas tortas de bodas caminantes. Este es el diseño para los soldados. Se habla mucho de ellos, que de las luchas en entornos tóxicos, entonces por eso puse estas máscaras y estas cubiertas que sean bastante miedosas. Estos son los soldados. También me gusta diseñar estos iconos, pueden ver estos ojos. Cada uno tiene sus diferentes insignias. Estos, estos son los sirvientes que trabajan en los hogares y que hacen muchas tareas. Quería que el uniforme de ellos fuera más como de un chofer, eh, no sé, como alguien, como una persona de ayuda. Estos son algunos de los diseños, los caracteres, que este viene siendo la persona más poderosa de la historia. Quería que se viera poderoso, pero también que sea como corrupto y horrible también al mismo tiempo. Y estas son como las tías, son como las que hacen cumplir la ley entre las diferentes mujeres. Tienen este rol, se aseguran de que todo el mundo, de que todas las personas sigan las reglas. Entonces, quería que su uniforme fuera bastante militar, fue bastante fuerte, abotonado hasta arriba. Esta es la parte más divertida del proceso, eh, porque en este momento no hay reglas, simplemente se trata de la imaginación de uno. Posteriormente uno tiene como sentarse y decir qué es lo que uno quiere, pero en este momento simplemente uno puede dibujar lo que uno desee. Entonces, las criadas necesitan tener estos pasaportes, diseñé estos pasaportes como con sus sellos. Aquí tenemos
tenemos la mantequilla. Las mujeres no pueden utilizar maquillaje o ningún producto de cuidado de la piel. Entonces, secretamente, entonces simplemente ponen mantequilla en sus pieles. Este uniforme es uno como, es un alterno. Mucho de esto se da en centros de formación o centros de reeducación. Entonces diseñé esto basado en los uniformes que tenían ellas en el pasado. Yo quería que fuera como algo como o que les genera algún tipo de humillación, en donde podrían ver en dónde estaban mirando, dónde se estaban dando las cosas en el pasado, porque podían verlo en este momento. Estas son las esposas, por lo tanto no tienen dinero suficiente para poder utilizar un vestido completo, entonces toman parte de los otros y los colocan allí. Entonces son, son los más divertidos de diseñar porque los pasé un poco en, en las diferentes prendas de diferentes países, aunque al final creo que eran demasiado bonitos, no sé, veían como bastante eh, cómodos para su situación de repente. Bueno, este de pronto es esta es como la más fuerte, entonces le di como una apariencia muy ponquera. Estos son como unas máquinas. Bueno, las diseñé como fue un diseño bastante divertido, pero sí ojalá no hubiera sido tan complicado hacerlo porque tuve que hacer muchos de estos y me cansé realmente en algún momento de hacerlo. Después de terminado los diseños, lo que hice fue que todo el mundo em, empezó bastante rápido. Entonces creo que fue una historia que empezó en pequeños sketches, en pequeños bosquejos. Son casi de esta forma yo podía ver cómo se iba a ver la historia, especialmente con los diferentes colores y cómo es que se iban a tener las diferentes así es como funcionan, cómo trabajan en este momento, pero para mí yo creo que ayuda a tener todo esto con los diferentes colores, porque los colores son sumamente importantes en esta historia. Bueno, aquí también tenemos algunos sketches, algunos bosquejos que para mí son muy interesantes. No sé, me parece que el trabajo para terminarlo es mucho más lindo, más detallado, pero creo que es algo muy interesante que me gusta y, y que realmente extraño en el trabajo, en las obras finales. Yo pasé mucho tiempo en el diseño de las imágenes. De nuevo, esta es la primera imagen que yo hice que aparece en las diferentes páginas. Cuando se hizo esto, y como este es como un libro tan famoso en Canadá, hubo un proceso enorme para que se aprobara cada una de de las páginas. Tenía que enviar los bosquejos y tendrían que enviarse y mostrarse a los autores y al grupo de editores en Penguin Random House y también a otro grupo de personas que eran como los jefes, no sé, en Penguin. Entonces hay muchas capas. Entonces aquí de pronto dicen, bueno, tenemos que cambiar eso en detalle. De hecho, siento que fue mucho más un proceso. Realmente extraño trabajar estos procesos. Bueno, estos son
Esto es el trabajo que se hizo en lápices. En la segunda etapa del proceso fue que hice a lápiz los bosquejos. Pueden ver las líneas de perspectiva, cuánto trabajo se necesitó para poderlo hacer. Para mí, para mí está aquí la menos espontánea, ¿no? Todo se va, uno trata de, vemos que tenemos muchas líneas, muchas cuadrículas, todo es como bastante rígido. Y bueno, estas son las máquinas que también pude desarrollar allí. Aquí ustedes pueden ver la página de lápices al lado de la de pinturas. Entonces, sí, tuve que limpiar, depurar todas estas líneas de perspectivas y tratar de establecer en dónde iba a ir todo, pero bueno, yo creo que la página de pinturas, yo creo que ya se podría ver ya con una mayor espontaneidad. Me gusta dibujar todos, no sé, hay algo en estas baldosas que me gusta tanto hacer. Esta es la primera página, de hecho, son dos páginas. Cuando uno abre, esta es la imagen que ustedes ven del campo de concentración, centro de entrenamiento, en donde todas las mujeres están en sus camas y vemos a las tías que están patrullando, básicamente asegurándose de que todo el mundo siga las reglas. Y es bastante sorprendente realmente. No sé, cuando yo veo algo así, empiezo a pensar en qué tan fácil sería o qué tan fácil podría volverse esto una realidad en lo que vivimos. Bueno, esto lo utilicé varias veces para poder mostrar el paso del tiempo, porque aquí ustedes pueden ver, vemos que estamos en la primavera, vemos unos árboles que florecen, pero posteriormente vemos que es el verano, ya los árboles son todos verdes. Y luego al final del libro ya los árboles están más anaranjados, ya empiezan a caerse las hojas. Y son detalles bastante sutiles, pero yo creo que la gente, al menos inconscientemente, puede entenderlo. ¿Por qué vemos que ya ha pasado como una temporada? Este es el punto de chequeo. Sobre el libro, si no lo han leído, básicamente en el futuro, en Estados Unidos de América, tenemos un grupo que toma control del gobierno, que es religioso, y ellos instauran este sistema rígido, estricto, en donde todo el mundo tiene que jugar un papel a servicio del Estado. Entonces las personas se codifican por colores de acuerdo con sus roles y las mujeres, como hay una crisis de fertilidad y muy pocas mujeres tienen niños, algunas ciertas mujeres fértiles son las que tienen, las que pueden tener hijos. Las esposas de los comandantes utilizan azul, el personal doméstico verde y obviamente todos los hombres o son comandantes o son servidores o son soldados. Entonces, el sistema que es bastante malo para las mujeres, obviamente también es malo para los hombres porque no tienen la oportunidad de hacer lo que ellos quieren, sino simplemente tienen que morir al servicio de este gobierno. En la, Luego se les sella el pasaporte cada vez que ellos entran a la ciudad. Ellos tienen que registrárseles y tienen que pasar por esos puntos de chequeo, que es bastante horrible, bastante incómodo. No sé, yo creo que parece que fuera, no sé, como si las cosas eh, fueran así. Es como si tuvieran que vivir por siempre. Esta es la ciudad antigua y estas son algunas de las técnicas que utilizo cuando Alfred estaba pensando en el pasado. Yo utilicé una paleta de colores diferentes y unas técnicas de acuarelas diferentes. Básicamente, cuando estábamos en el presente, en el mundo de Gilead,
todo tiene es como estas líneas negras. Utilizo una tinta bastante aguda. Cuando miramos el pasado, no vemos estas líneas divisorias aquí en la mitad. Cuando vemos las personas tomándose un café, ustedes pueden ver que simplemente tenemos como algo en lápiz. Quería que fuera algo mucho más suave, algo como una memoria, un recuerdo. También tiene como algo más cálido. En el mundo de Gilead utilizo coloros primarios, bastante primarios, el rojo, los colores de los uniformes, pero en el mundo anterior trato de utilizar amarillos, rosados y cafés como colores que son mucho más cálidos y y por ende mucho más amigables. Esta es una imagen de los diferentes tipos de mujeres. Aquí tenemos a las criadas en rojo, tenemos a las empleadas domésticas en verde, las no esposas, las en su y tenemos, hay muchas viudas porque por las guerras simplemente van quedando viudas por las guerras a las que van sus esposos. Las mujeres en Gilead no pueden leer, entonces, porque como no pueden leer, entonces todos tienen que ser imágenes, los avisos. Entonces, para mí fue muy divertido diseñarlos en el libro. Ellos hablan de los diferentes, tenemos el pedazo de carne para las carnicerías, dibujamos también los huevos, la leche, la miel. Y obviamente desde como la tarea de ellas es tener hijos, entonces obviamente las otras mujeres son envidiosas. Entonces traté de mostrar aquí con la forma circular de las mujeres embarazadas y las otras las miran como con esta envidia. En esta imagen pueden ver, ellas ven un grupo de turistas, supuestamente japonesas, y simplemente están totalmente sorprendidas de los colores. No pueden imaginar cómo, ya no se imaginan cómo sería vestirse así. De verdad que fue muy interesante. Me divertí mucho utilizando los colores que estaban utilizando, el amarillo, el púrpura, todos los colores del arco iris en vez de utilizar solamente el verde, el amarillo, el azul. Aquí ustedes pueden ver que están caminan por una pared y en la medida en que pasamos aquí, vemos, esto es aquí vemos a las personas que ejecutan allí. Esto es como la primera imagen que se vio en este libro. Yo creo que, yo creo que fue la imagen, la principal que se me quedó a mí en la mente. Aquí Alfred piensa en las memorias, en sus recuerdos de su vida anterior. Entonces traté de utilizar el amarillo y la suavidad, la nostalgia de la paleta de colores. Entonces aquí utilizo líneas suaves, amarillo, rosado. Es un contraste bastante fuerte con las líneas fuertes de su cabello. Aquí puede ver una revista de los tiempos antes de Gilead y quería que fuera, no sé, algo brillante y emocionante para ella, porque ella puede en ese momento recordar cómo eran las cosas. Entonces, de hecho, vi que salían como las ilustraciones de moda. Esta fue una de las páginas de repente, por no decir de las más divertidas de hacer. Esta es ella en su cama pensando su, su fracaso en embarazarse. Es un momento bastante oscuro para ella. De hecho, esta es la página que muestra Margaret Atwood, que toma como parte de ella misma. Tengo todas estas imágenes y le dije a ella, bueno, escoja la que quiere. Ella mostró esta, que probablemente es una de las páginas más oscuras del libro, pero creo que a ella le gustó bastante
tiene, tiene un rojo bastante brillante que es el color icónico del libro. Yo pasé mucho tiempo tratando de diseñar qué tipo de rojo era el que quería, entonces me quedé como en, como un color vermilion, un color que yo compré en Japón que tiene como algunos tonos como ocultos de naranja. Entonces, para mí puede ser un, un color vívido, violento, pero al tiempo hermoso. En esta escena, Alfred, bueno, el esposo, sus niños están tratando de escapar de Estados Unidos a Canadá y no tienen éxito, pero aquí es cuando los atrapan y los encarcelan. Es como este el punto de giro de la vida antigua al tiempo presente de Gilead. Este es el momento en que la paleta de colores suaves y las líneas suaves se vuelven esas líneas fuertes del futuro. Es bastante interesante. Ustedes pueden ver en esta imagen que empieza bastante suave, empieza y luego de repente aparece el soldado allí. Aquí es en donde todo empieza a cambiar a este color negro oscuro, bastante fuerte. Esta fue una escena bastante, quería que fuera emotiva, miedosa al mismo tiempo. Entonces empecé con líneas bastante controladas, pero en la medida en que continúa la escena, las líneas se vuelven bastante más fuertes, bastante más emocionales. Entonces básicamente empecé utilizando un esfero normal y en la medida en que continuaba empecé a utilizar como un pincel y luego aquí ya utilicé, utilicé utilicé una, una, un pincel que corté con tijeras para que fuera bastante fuerte, para que fueran como horrible las líneas. Todo esto se hizo con ese pincel. Y en la medida que iba continuando, me deshice y entonces empecé a utilizar como un palito que yo encontré, lo corté un poco, lo afilé para que quedara un poco más puntudo y sí, entonces pude hacer estas líneas que muestran las emociones de los personajes principales en la escena. Aquí simplemente utilizo un palito para hacer todas estas líneas. En la medida que vemos que se, eh, se va yendo la memoria, vuelvo a utilizar estos lápices. Aquí Alfred trata de irse a este club ilegal nocturno, porque si bien el mundo de Gilead es cristiano, cristiano y conservador, tienen estos clubes nocturnos para los poderosos, porque recuerden la hipocresía de este mundo. Ya no se trata, no es tan modesto y tan virtuoso, sino que se trata de tener o de imponerlo en las clases más bajas. Entonces aquí podemos tener de pronto unas líneas blancas y un poco más oscuras. Tenemos unas sombras también. Y en la medida en que va entrando al club, vemos que cambia la paleta de colores como a esta imagen amarillosa, verdosa. Quería que fuera como los tiempos antiguos, antes de Gilead, pero para que sea algo un poco más horrible. Se trata de que sea como algo antiguo, pero realmente es feo. Aquí vemos el nightclub, vemos esas personas, vemos a los hombres poderosos en la parte superior. Esta página me costó un poco porque
El libro se traduce en muchos idiomas y se presenta en muchos países. Entonces, y como hay diferentes ideas de lo que se puede mostrar en una imagen, entonces tuve que mirar, tuve que hacer algo en los pechos de las mujeres para no mostrar tanto. Entonces, en la parte de atrás ustedes pueden ver una mujer desnuda y, y de hecho en otros lados pusieron como un brasier, es como poner un punto allí, realmente así fue como lo arreglaron. Fue interesante hacer todos esta vestimenta en el libro, obviamente sin ser siendo tan conservadores y religiosos, realmente no hacían esa ropa tan sexy. Entonces, toda esta ropa, eh, son cosas que tenían de anteriormente, tenían ropa de ejercicios, tenían ropa de cheerleaders, de porristas, eh, disfraces de Halloween. Entonces, eran cosas que como que trataban de buscar para poder llenar como este déficit o esta ausencia de ropa tan sexy. Aquí ustedes pueden ver, bueno, aquí tenemos a Moira que está completamente transformada. Le tocó trabajar en este club, por lo tanto se ha vuelto, está utilizando está utilizando este vestido de conejita que no se le ve nada bien. Y, la, y ese en el baño, es en el único lugar en donde pueden hablar. Entonces utilicé este color rosadito para el baño porque quería como darle un momento dulce en donde podrían estas dos amigas reunirse de nuevo. Me divertí mucho haciendo también, haciendo esta imagen. Para mí Moira era la más divertida, tenía muchas cosas interesantes y yo creo que probablemente es la favorita de todo el mundo porque parece que es la única que le gusta enfrentarse a este régimen a pesar de que no le hace ningún favor a largo plazo. Estas mujeres relatando su historia de cómo llegó a trabajar en este club. Entonces, para quería tener una perspectiva completamente diferente. Hice, lo hice en blanco y negro, pero utilicé diferentes imágenes textuales y texturas diferentes. eh, Utilicé algo de arena también y también utilicé algo de jabón, de ese jabón que uno utiliza en el lavaplatos eléctrico, utilicé ese tipo de polvo lo utilicé con agua. Entonces, el efecto final es el que se ve como algo bastante descompuesto, entonces tiene como esta perspectiva un poco miedosa. Aquí ella habla sobre un video que ella vio de lo que estaba pasando fuera del mundo de Gilead en el país, ya un país mucho más grande, entonces era horrible, básicamente es un mundo horrible, hay cuerpos por todo lado. No era chévere hacer estas páginas, pero sí utilicé esta parte de los textos para tratar de hacerlo lo más real posible en este caso. Aquí ustedes al final pueden ver, vemos que este jabón, vean las formas que puede crear con este jabón de loza. Esta es la última escena del libro y muestra a las criadas asistiendo a un evento donde va a haber una ejecución pública, entonces se entran como a esa universidad. Es una ironía que pasa en una universidad, en un centro de educación superior que se transforma en una zona de ejecución pública. Todos se sientan allí y luego vemos estas cuerdas y este simbolismo
que en la medida en que las personas eh, las cuelgan, todo el mundo empieza a tocarlas, lo cual significa que están de acuerdo con este castigo. Entonces es una manera de hacer que todo el mundo sea cómplice en este acto tan horrible. Esta es Lidia, el peor personaje. Traté de hacerla lo más horrible y miedoso posible. En el segundo libro, cuando tenemos la secuela que se acaba de escribir, ya se vuelve un poco más simpática la tía Liria. Esta es la única página en donde utilicé una cuadrícula de 9 paneles. Quería que la ejecución sea casi que aburrida, no quería tener como ningún diseño emocionante, quería que fuera, que no tuviera emociones, no quería imprimirle ningún tipo de emoción a esto. Y ese es el horror de la historia, porque todas las cosas horribles que están pasando, las personas simplemente se están acostumbrando. Ni siquiera ya no les parece horrible porque eso es algo que ven en su cotidianidad. Después de colgar a las personas, botan a este hombre enfrente de las mujeres, de las criadas, y dicen, bueno, este es un violador, un criminal, y él mató a una mujer embarazada. Y para ellas es lo peor que pueden escuchar, es el peor crimen que pueden cometer. Entonces, pero resulta que no era cierto. Pero la idea es que el gobierno le entrega a este prisionero a las criadas para que ellas puedan dar rienda libre a su frustración contra el gobierno. Es una manera horrible de dejar que ese bajo autoestima salga contra este hombre que finalmente era inocente. Entonces creo que esta es la escena más miedosa del libro. Fue bastante dura, de hecho empecé a utilizar el palito para poder hacer estas mujeres que venían de las diferentes esquinas del recinto. Una de ellas, Glenn, que era más revolucionaria, ella se va básicamente para pegarle en la cabeza, para dejarlo inconsciente en el proceso. Algo como un signo de una muestra de merced que tenía para que no tuviera que sufrir este hombre estas golpizas. Aquí lo están haciendo pedazos y utilizo el palito para hacer las líneas, utilizo como el pincel más grande y simplemente empiezo a tirar la pintura en la página para que se salpique este rojo por todos los lugares. Entonces yo creo que salió bastante bien tener como esta sangre esparcida por todo lado. Luego empiezan a sacar a las mujeres y se dan cuenta de lo que hicieron y ese es un momento horrible también para ellas. Aquí es, vemos a Ginny que está ya completamente loca. Es una manera de afrontar esa sociedad en este momento. Aquí Alfred ve a su amiga, a Gwen, pero es una mujer diferente que aparece aquí y dice, bueno, soy yo, soy Gwen. Y se pregunta qué es lo que pasó con la persona anterior y responde, bueno, las personas llegaron aquí y nadie habla ya más de eso. Luego se van a la pared y pueden ver estas mujeres que están aquí colgadas y es aquí en donde Fred empieza a pensar, la protagonista, bueno, esto puede pasarme a mí si, si yo no hago exactamente lo que ellos me dicen, si esto es lo que puede pasarme a mí. Y es este momento horrible en donde
en donde dice, bueno, ya, este es el final, así es como están pasando las cosas. Y todo la afecta y entonces utilicé estas flores muertas de fondo y las hacía ver como mujeres, como criadas colgando. Entonces, es lo interesante que uno puede hacer en los libros de cómics que uno no puede hacer de pronto en otros medios. Y se trata de cambiar entre lo literal y lo irreal. No sé si de pronto tiene sentido, pero si ustedes si a- realmente en se hubiera visto bastante raro en una película, pero en un cómic se ve mucho más natural tener esta imagen. Empieza a pensar entonces a colgarse, poner fin a su vida antes de que el gobierno se la lleve y que la torturen. Esta página es bella, irónicamente, y casi que me gusta usar imágenes bonitas cuando algo horrible está pasando. No sé, que el contraste de lo que está pasando y la belleza hace que la gente lo piense un poco más. Pero bueno, piensa en su vida, de pronto el gobierno está aquí, empiezan a subir los soldados por las escaleras. Por fortuna, él le dice que la va a ayudar y que le está con la revolución y que la va a llevar a un sitio seguro, pero ella no sabe si le puede creer. Entonces, básicamente la última escena es, ella lo sigue por las escaleras, va hacia la van, sale, y simplemente no sabe si va a su muerte o si van a salvarla y la van a a llevar a un sitio seguro. Entonces, es un momento bastante misterioso, uno no sabe qué es lo que va a pasar. Entonces, simplemente la dibujo de esta forma y así es como termina este libro. Espero que hayan disfrutado las imágenes que les acabo de mostrar, de compartir y que si, por favor, si tienen alguna pregunta, no duden hacerlo, podemos abrir el espacio para preguntas. Actually, I think I can talk. Um, Yo creo que Everyone puedo is hablar, about to yo creo que todo el mundo está sorprendido de ver esas imágenes tan hermosas y no sé si alguien tiene alguna pregunta. sobre el proceso creativo de René con The Handmaid's Tale, con el cuento de la criada. Okay, René, so we have here one question from the public. Great. Bueno, quería saber, por ejemplo, digamos, cuando tú coges el libro desde cero y lo lees todo, tú a medida que, digamos, coges la historia, vas anotando específicamente cómo se transforman algunas características literarias en físicas o cómo haces, lees el libro toda una vez y luego, digamos, de cada, por ejemplo, personaje para hacer los rasgos físicos o para elegir los colores de las escenas o digamos lo que decías del futuro, de las vidas pasadas. Tú digamos que vas anotando exactamente cómo quieres reflejar eso físicamente o cómo eliges eso o cómo lo vas sintiendo en el momento, cómo es ese proceso creativo como para pasar de lo literario a lo físico. Mm, Great question. Excelente pregunta. Bueno, Cuan- de hecho, en bachillerato en Canadá esto forma parte del plan de estudios del colegio, yo ya lo había leído, pero cuando me dijeron, me encargaron hacer el libro, básicamente leí y empezaba circulando algunos de los pasajes del libro, lo que para mí eran los más importantes, y entonces, y son cosas algunas que me podía llevar. Entonces, fue un proceso bastante largo realmente de leerlo una y otra vez y de sacar las cosas, porque es que el libro es mucho más largo que el cómic que pueden encontrar ustedes. Por lo tanto, casi que empiezo
empezó a resaltar las partes más especiales. Las palabras que utiliza Margaret son excelentes, muy difícil quitarlas, pero eventualmente casi que empecé a establecer, quitaba algunas cosas, agregaba otras cosas hasta que finalmente ya tenía la parte fundamental o la esencia del libro. Entonces, sí, yo creo que la respuesta es leerlo muchas veces, resaltar lo más importante, simplemente empezar a resumirlo. ¿Sí le queda claro? He's saying yes. Okay, so right now we have another question from the public. What is your name? ¿Cómo es tu nombre? Em, Era para preguntarte qué te llevó a cómo crear el cómic y el libro. Like The Handmaid's Tale in particularly, or comics in general? ¿Estamos hablando de Handmaid's Tale, del libro de la criada en particular o cualquier libro? El libro de la criada. Well, to me, this is such an Bueno, para mí este es un libro muy importante porque en Canadá este es un libro clásico, probablemente es uno de los libros más famosos que ha salido en Canadá. Entonces, para mí fue muy emocionante hacerlo por ese motivo, pero de igual forma también fue tan relevante, es algo tan relevante en este momento. Los derechos de las mujeres en todo el mundo se están degradando y los gobiernos están tomando los movimientos derechistas en cada los países. No solamente estamos hablando de Estados Unidos, están tomando este poder. Entonces, para mí es un momento adecuado y espero que las personas con, con cualquier literatura, esperamos que las personas lo lean y que piensen, así podrían ser las cosas si nosotros no paramos en este momento. Entonces, para mí sería como un proceso de aprendizaje para las personas. Hola René. Bueno, mi pregunta va más enfocada porque me causó curiosidad que el cómic o la adaptación que lograste hacer no tiene ningún texto. Entonces, solo son pues las ilustraciones que tú haces. Y solemos, o bueno, se suele hacer que se incluyen al menos gestos o algunas em, enemapo- onoma- ono- onomatopeyas y veo que no las usaste. Entonces veo que usaste un poco más las expresiones de nuestro cuerpo y me genera mucha curiosidad porque tú eres mujer y gran parte de la historia pues está protagonizada por una mujer. Entonces quisiera ver o saber cómo fue ese proceso de adaptación entre tú y cómo reflejas ese arte. Entonces, bueno, esa es mi pregunta. Mm. So the question is sort of about the text. O sea, es más como el texto y la falta de onomatopeya, ¿cierto? I think. Yo creo que, So okay. The book was sort of a ver, yo started creo out que el as libro fue bastante inusual porque Penguin Random quería liberarlo en muchos países, entonces no podía utilizar realmente not just English text, but no solamente texto en inglés, letters, like sino letras o letras en inglés. ¿Por qué? Porque iba a traducir en todos los idiomas. Por lo tanto, si yo hubiera escrito de pronto Bang o no sé, en el arte, entonces no hubiera tenido, si, de pronto, si lo traducen a japonés o a Corea, porque ellos utilizan otras cosas, otros símbolos. Si bien a mí me gustan utilizar letras como elementos de diseño, no era posible porque todo eso tenía que agregar digitalmente posteriormente. I would like you to ask you one question. So, Tengo una pregunta para usted. what's been your process? I ¿Cómo ha mean, sido su proceso? we know that you are Nosotros a sabemos feminine que artist, but usted also es un artista, pero the también LGBT community
pero también forma parte de la comunidad LGBTI. ¿Cómo, cómo, cómo se mezcla esta historia con su personalidad? Bueno, bueno, el mundo de Gilead es que no solamente es solamente malo para las mujeres, sino para todo el mundo, salvo para los hombres que están en la parte superior de la pirámide. Si ustedes leen la novela, ustedes van a encontrar que las personas LGBTI las judicializan, las castigan, las personas de color también, tenemos homofobia, el racismo, todo está allí. Entonces, entonces definitivamente siento, eh, eh, para mí es muy fuerte la historia, es bastante duro pensar que si eso pasara aquí, me pasaría a mí, qué pasaría con mis amistades, es bastante miedoso. ¿Alguna otra pregunta del público? Okay, we got another final question for you. Quiero saber cómo, digamos, cuando hacías las escenas y que contabas que, por ejemplo, rompías los pinceles o usabas los palitos que encontraste como las ramitas del patio y cuando usabas todos esos materiales, digamos, ¿cómo se te ocurría llegar a esos métodos? ¿Era porque de alguna forma tú decías como, ah, creo que esto eran las líneas así, o creo que era, o probaste muchas cosas hasta que dijiste, ah, esta es la que se ve como quiero que se vea, o cuál fue ese proceso para usar como esos materiales no convencionales? I got to try a lot of different materials. Bueno, yo empecé a tratar de ensayar muchos materiales diferentes, entonces yo hacía pruebas porque quería asegurarme de tener el tipo correcto de línea como brusca, fuerte. Entonces empecé a utilizar diferentes palos, diferentes pinceles, también me unté los dedos pinturas, pero bueno, no funcionó muy bien. Simplemente se trata de experimentar como si uno tiene tiempo, realmente es divertido buscar diferentes objetos y ver las marcas que se ven en las páginas y las texturas de las tintas que yo estaba desarrollando, tratar de diferentes cosas, como por ejemplo arena, sal, para poner unas tintas para ver qué pasaba. Entonces, básicamente uno puede utilizar los diferentes materiales de diferentes formas, simplemente se tiene que tratar diferentes cosas o ensayar diferentes cosas. Sí, me divertí mucho haciendo esto y me complace mucho cómo salió el trabajo. Realmente, obviamente no son muchas de las historias en donde uno tiene la oportunidad de hacer estos dibujos como un poco fuertes, pero yo creo que para esas escenas fue divertido y funcionó muy bien. Muchas gracias. Thank you very much for having us in this third day, this final Gracias por estar con nosotros en ese tercer día en FICO. esta invitada internacional. Y por supuesto no se pierdan el resto de actividades. Ojalá en una próxima ocasión podamos tenerte aquí en Colombia. Y pues nada, disfruten de lo que resta del día en esta versión número 11 del Festival Independiente del Cómic Colombiano. Gracias. Thank you. Oh, thank you so much. I hope that was not Bueno, too tenemos otra difficult. actividad acá, ¿no? Bueno, a las 5 de la tarde. Oh, thank you so much. It was great to do this. And I hope I can come to Colombia next time. Bye-bye.